Estimados participantes, esta presentación trata sobre los organismos internacionales y las entidades reguladoras. Y principalmente veremos los contenidos siguientes sobre el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, algo sobre el Códex Alimentarios, sobre la Unión Europea, la Dirección General SANTE, el organismo de EFSA, y para Estados Unidos, FDA, USDA, el CFSIA de Canadá, y para Centroamérica, lógicamente, los reglamentos técnicos centroamericanos del COMIECO. Todo comienza en el 1995, en la ronda Uruguay, el GATT, cuando la Organización Mundial del Comercio reemplaza al GATT. Renacen los conceptos de higiene de los alimentos y la gestión de inocuidad en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Esto con el fin de reemplazar el Acuerdo General de Aranceles, mejor conocido como GATT, y poner en vigencia el Acuerdo sobre Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Se establece la forma de aplicación de las reglamentaciones en higiene y protección de los alimentos, en salud animal y en sanidad vegetal, en lo que se refiere al comercio internacional agropecuario. Ese viene siendo el contenido de lo que ocurrió en el 1995, que nos dejó como fruto el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Nacen la relación de las tres hermanas, en donde se reconocen tres organizaciones normativas: la Organización Internacional de Salud Animal, OIE, la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, CIPF, y el Códex Alimentarios. Para fines de nuestro curso, la importancia está centrada en el Códex Alimentarios. Se quiere llegar, como finalidad de esto, a eliminar total o gradualmente los aranceles o impuestos a los productos agropecuarios en las operaciones de importación-exportación. Eliminar o controlar otras restricciones no arancelarias, tales como los permisos previos, las cuotas globales de importación y otras condiciones de este tipo. Para finalmente, que solo quedarían regulando el comercio agropecuario internacional las medidas sanitarias y fitosanitarias. Esto requiere un compromiso de parte de los Estados miembros. El Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC constituye este compromiso de los Estados miembros, y el acuerdo está integrado por 14 artículos y 3 anexos. Aquí cabe mencionar que el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, OIRSA, es una institución intergubernamental especializada en las áreas de salud animal, sanidad vegetal, servicios cuarentenarios e inocuidad de alimentos, que fue fundado en 1953. Esto con el fin de brindar cooperación técnica y financiera a los ministerios y secretarías de Agricultura y Ganadería de los Estados miembros, en lo que se refiere a la protección y el desarrollo de sus recursos agropecuarios. Esto se hizo para garantizar una producción alimentaria sana y segura. Ahora, el OIRSA ingresa al Comité de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias en la Organización Mundial del Comercio en calidad de observador a partir del año 2000. Mencionamos, en cuanto al acuerdo de medidas, lo que se llaman los 10 mandamientos. Es un resumen del acuerdo que lo vamos a exponer a continuación. Primero está la participación de las organizaciones internacionales que hemos mencionado, como las tres hermanas, la OIE, la CIPF y el Códex Alimentarios. Luego está
la adaptación de leyes, reglamentos y normas a lo establecido en el Acuerdo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias. Asimismo, la utilización de los estudios de análisis de riesgo, la transparencia en la información, el reforzamiento de la certificación de la exportación, el reforzamiento igualmente de la inspección y cuarentena de importación, la modernización de los servicios de laboratorio, el fortalecimiento de servicios de información, vigilancia y alerta, la modernización del registro y control de agroquímicos y productos veterinarios, y finalmente el control y erradicación de enfermedades y de plagas que obstaculicen el comercio. Dados esos 10 mandamientos, veamos cómo está de esto anteriormente dicho la relación con la inocuidad de alimentos. Todos esos aspectos están de alguna manera relacionados con los principios de la inocuidad, porque a fin de cuentas conducen a establecer procedimientos, registros y mejoras que son elementos más notables de un sistema de inocuidad. Ahora, cumplir con los lineamientos de las medidas sanitarias y fitosanitarias es un compromiso formal. Además, representa un beneficio práctico para la industria agropecuaria de los Estados miembros, siempre y cuando tengan el propósito de progresar en el acceso a los mercados internacionales de sus productos agropecuarios. Hablemos ahora de la parte del acuerdo que más nos interesa, que más se centra sobre el tema de la inocuidad de alimentos, que es el Codex Alimentarius. Codex Alimentarius significa en latín el código de alimentación, o sea, la ley de los alimentos. Sabemos que el Códex reúne normas, códigos de comportamiento, recomendaciones y directrices de lo que es la Comisión del Códex Alimentarius, o CAC. La Comisión del Códex es el más alto organismo internacional en materia de normas sobre alimentos. Hay que mencionar que es un organismo subsidiario de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y de la Organización Mundial de la Salud. Entre ambas forman el Codex Alimentarius. Los objetivos del Códex están dirigidos en primera instancia a la salud y al bienestar de las personas. Se enfoca al comercio internacional y a las normativas que rigen los alimentos. Y se enfoca lógicamente a proteger la salud del consumidor, garantizar comportamientos correctos en el mercado internacional de los alimentos y coordinar todos los trabajos internacionales sobre normas alimentarias. Y ahí estriba la gran importancia, porque como veremos dentro de un momento, el Codex Alimentarius nos brinda la oportunidad de unificar normativas y desarrollar nuevas normativas de acuerdo a necesidades emergentes para precisamente brindar comportamientos correctos tanto que beneficien la salud del consumidor como el comercio internacional. Estamos hablando de un mercado de gran volumen, porque hablar de alimentos, en este caso, en el mercado internacional, estimamos que anualmente hay un movimiento superior a los 400 billones de dólares. Las normas de alimentos uniformadas universalmente tienen la ventaja de que protegen al consumidor de alimentos no seguros y permiten a los productores, procesadores y comerciantes el acceso a los mercados y la eliminación de obstáculos artificiales para el comercio que no están basados en las tarifas. Vemos en el Codex Alimentarius, en la página web, así como está planteado aquí arriba,
que el cumplimiento del propósito del Códex sobre la preparación de normas, directrices y códigos de comportamiento ha desarrollado más de 200 normas. Y eso contribuye a que no haya excusas, porque de una manera práctica, dada la actividad del Códex, aún los países en desarrollo no pueden aducir que no tengan instrumentos legales en materia de alimentos para proteger a su población. Es más, la adopción de los recursos que brinda el Códex cubre un gran número de necesidades reglamentarias. En otras palabras, si no se tiene desarrollada una normativa para cubrir aspectos que pueden ser hasta emergentes, siempre está el recurso de abocarse a ver qué tiene el Códex en materia normativa y desarrollar o adoptar la norma según las necesidades particulares de los países. Los textos del Códex están en diferentes categorías y hay que decir que son normativas de carácter voluntario, pero deben ser aplicables y deben ser transpuestos a la legislación o a los reglamentos nacionales. Muchas de nuestras normativas nacionales o regionales están directamente basadas en lo que el Códex ha establecido previamente. Y eso es muy práctico porque facilita la unificación de sistemas y facilita la comprensión entre unos y otros países sobre los temas de análisis de inocuidad de alimentos. Tenemos un grupo de documentos que se conocen como STAN, que son documentos del Códex que abarcan normas generales y específicas sobre alimentos. Luego tenemos el grupo de las RCP, que serían los códigos recomendados de prácticas, entre los cuales figuran un documento importante como es el Código Recomendado de Prácticas para las buenas prácticas de manufactura, ¿verdad?, que es conocido por todos y un documento de consulta continua que incluso incluye el sistema HACCP como un anexo y es una obra de consulta que continuamente estamos manejando. Luego tenemos el grupo de las GL, o sea, las guías, y también algunos aspectos misceláneos que están cubiertos en los MISC. Y finalmente, los límites máximos de residuos o MRL. Aquí tenemos un pequeño recorte de la página web en donde ven ustedes el encabezado, donde están plasmados todas las categorías de documentos y cada uno de los documentos está disponible en diferentes idiomas. Muchos de ellos en 6 idiomas, algunos al menos en 3, en donde figuran en la última columna el español en tercer lugar. La mayoría de los documentos se encuentran ya en español y ustedes lo pueden ver el listado completo en la página web con sus títulos, sus numeraciones y los años en que aparecieron. Hay comisiones activas del Códex. Aquí tenemos el ejemplo de la lista de todas las comisiones activas que están en este momento vigentes. Ustedes lo pueden ir a corroborar a la página web, lo cual les da a ustedes una idea de el alcance que tiene el Códex en cuanto a las normativas relacionadas con alimentos. Ahora hablemos un poco de otros tipos de normativas que son leyes en otros países o en otras regiones, en este caso la Unión Europea. La autoridad en inocuidad de alimentos es la EFSA o European Food Safety Authority, también conocida como EFSA. EFSA mantiene contactos regulares con los gestores de riesgos y los responsables de la toma de decisiones en los sistemas de inocuidad de los países miembros. La Comisión Europea
el Parlamento Europeo y los Estados miembros. EFSA tiene enlaces con otras agencias de la Unión Europea que hacen evaluaciones científicas, investigación y recopilación de datos en áreas relacionadas con el trabajo de esta entidad. Estos pueden ser peligros químicos, microbiológicos, alimentación, medio ambiente, salud humana y animal. EFSA se relaciona con la Dirección General de Salud e Inocuidad Alimentaria, conocida como DG SANCO, ahora DG Santé, y analiza requisitos específicos de las solicitudes, prioriza el trabajo científico y contribuye al cumplimiento de los plazos legislativos. La DG SANCO está representada en el Consejo de Administración del EFSA y sus funcionarios asisten regularmente a las reuniones científicas de las partes interesadas y de la autoridad en calidad de observadores. Emanan de estos organismos los conocidos como reglamentos CE. Los reglamentos en inocuidad de alimentos están regidos por documentos emitidos como reglamento CE con un número, un correlativo y el año en que fueron emitidas, ya sea para el Parlamento Europeo o del Consejo. Van numerados en forma correlativa y seguidos de la emisión del año. Ahí tenemos un ejemplo, ahí tenemos reglamento CE número 178 del 2002 del Parlamento Europeo y del Consejo. Veamos algunos reglamentos importantes. El que acabamos de mencionar es uno de los principales, el 178 del 2002, que establece los principios y requisitos generales de legislación alimentaria. Crea también la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y fija los procedimientos relativos a la seguridad alimentaria. Nótese que lo que conocemos aquí en América como inocuidad de alimentos, en Europa se denomina seguridad alimentaria, que no debe confundirse con el concepto FAO de la seguridad alimentaria como disponibilidad y accesibilidad. Otro muy importante que está por aparecer es el 625 del 2017, que va a tener vigencia el año que viene, que es sobre controles oficiales de los alimentos de origen animal y vegetal, y otros que tienen ya vigencia desde hace algunos años. Este forma una triada entre el 852, 53 y 54, conocidos también como el paquete higiénico, que descienden prácticamente lo que era antes el libro blanco, que el primero, el 852, se refiere a la higiene de los productos alimenticios. Ahí está incluido el sistema HACCP. Luego tenemos el que establece las normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal, que es el 853. Y finalmente el 854, que establece normas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinadas a consumo humano. Todos los tres del año 2004. Otro aspecto interesante es de la legislación de los Estados Unidos de América. Ahí tenemos dos instituciones importantes. Por ser un importante importador de alimentos, los Estados Unidos figuran entre los legisladores en materia de inocuidad de alimentos que tenemos que tener en cuenta. Y la autoridad de ellos está fundamentada en varias agencias de gobierno, las cuales son el FDA, o sea, la Administración de Alimentos y Fármacos, y el USDA, que es el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. FDA, o la Administración de Alimentos y Fármacos, se ocupa de las frutas, vegetales frescos, alimentos procesados, como también de la leche y los productos lácteos, el pescado y los mariscos. Las leyes que administra esta agencia están
en el título 21 del Código Federal de Reglamentaciones, conocido como 21 CFR y luego según los títulos del caso. Es importante mencionar que en los últimos años estamos sujetos a exportar a Estados Unidos bajo el FSMA o Food Safety Modernization Act. Esta reciente ley de modernización de la inocuidad de alimentos es divulgada y administrada por la FDA. Se hace principalmente a través del Reglamento de Buenas Prácticas de Manufactura, que ahora es el 21 CFR 117, que ha sustituido el habitual 21 CFR 110 que se había venido utilizando. Luego hablemos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que se ocupa de la sanidad animal, vegetal y cuarentenaria, los alimentos cárnicos, avícolas y huevos. Las leyes que administra el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos están en el título 9 del Código Federal de Reglamentaciones o 9 CFR. Tanto el FDA como el USDA se les ha mencionado en un proyecto de unificar funciones en una sola agencia, pero hay aspectos en los que cada uno de ellos sigue siendo tradicionalmente por su propio camino, así es que no creo que a corto plazo veamos esta unificación. Sin embargo, cada agencia tiene su propia reglamentación y también cómo maneja el sistema HACCP. He mencionado esto aquí y aunque el sistema esencialmente es igual para ambas instituciones, por ejemplo, el curso oficial de la International HACCP Alliance o Alianza Internacional HACCP fue originalmente diseñado para pollos y huevos, es decir, bajo el marco del USDA y es su servicio de inspección. Hacemos este paréntesis sobre el caso del HACCP debido a que la FDA reglamenta el sistema para pescados y mariscos en forma muy particular, atendiendo a peligros muy específicos en un documento que se llama 21 CFR 123. También existe otro sistema HACCP descrito por la misma agencia que está dedicado a jugos y pulpas de fruta y se llama el documento 21 CFR 120. Este último apareció alrededor del 1995 a raíz de que se les obligó a todos los que tuvieran que ver con frutas y jugos y pulpas a tener un sistema HACCP. En cambio, el USDA establece los lineamientos de HACCP para carnes y aves y lo encuentran plasmado en el 9 CFR título 417. Canadá. Canadá es un país importante en el norte de América y tiene su propia agencia y una reglamentación muy completa y amigable al usuario, que se caracteriza por tomar elementos de la modalidad europea y los combina con muchos requisitos que coinciden con las leyes en los Estados Unidos. El CFSIA, que es la Agencia de Inspección de Alimentos de Canadá, tiene información muy bien organizada y la pueden revisar en el sitio web bajo www.inspectiongcca, que sería la página web. Y una de las características más interesantes es la estructura como están presentados, que a mi juicio es muy amigable al usuario. Hablemos de lo local, del COMIECO, es decir, que dentro del marco de trabajo de la Secretaría de Integración Económica, el CIECA, se encuentra el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana, el cual tiene a su cargo la coordinación y armonización, convergencia, unificación de las políticas económicas de los países. Entre las resoluciones que emite
esta entidad conciernen a la inocuidad de alimentos, los reglamentos técnicos centroamericanos o RTCA, que rigen importantes aspectos de la actividad económica en Centroamérica. Algunos reglamentos técnicos centroamericanos relevantes son el RTCA 6701-3306, que cubre para la industria de alimentos y bebidas procesados las buenas prácticas de manufactura. Luego tenemos las buenas prácticas de higiene para alimentos no procesados en el 6706-5509, y importante también los criterios microbiológicos para la inocuidad de alimentos en el 6704-50 del 2008. El Reglamento Técnico Centroamericano de Aditivos Alimentarios, que es del 2010, el 6704-54, y por último el 6701-07 del 2010, sobre etiquetado general de los alimentos previamente envasados, o sea, los preenvasados. Hemos llegado casi al final de la presentación, retroalimentando qué hemos aprendido. Hemos visto algo sobre las organizaciones internacionales que se relacionan con el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias. Hemos hablado del Códex Alimentarios y hemos visto reglamentaciones internacionales como por ejemplo la de los Estados Unidos de América, la de Canadá, las de la Unión Europea y también las centroamericanas. No queda más que agradecerles la atención y deseándoles nuevamente que les sea de utilidad esta presentación. Muy amable.